Bienvenidos a todos oficialmente a INDI, muy contentos de que estén acá y que hayan podido venir y hacerse un hueco en la mañana. Nada, queríamos aprovechar, hacerlo acá en nuestra fábrica nueva, nos parecía que era un lindo lugar como para aprovechar el espacio y que además de llevarse una súper charla, que en este caso ahora la voy a presentar a Elena, puedan conocer el lugar donde trabajamos. Después, si quieren darse una vuelta, acá es de donde salen todos nuestros productos. Tenemos toda la parte de recepción de mercadería y de control de calidad, toda la parte de armado y todo el stock de producto terminado para poder entregar de forma inmediata. Así que, bueno, la idea era, como les decía, usar este espacio para no solo para que sea nuestro lugar de trabajo, sino para poder hacer este tipo de encuentros. En este caso es una charla en donde Elena va a hablar un poco, bueno, de iluminación y de espacios de trabajo, orientado a espacios de trabajo. Sé que la gran mayoría de los que están presentes están trabajando específicamente en eso y me parecía que estaba bueno aportar una mirada bien profesional, bien específica sobre el tema. Eh, así que eso, les presento, por si no la conocen, la arquitecta Elena Longo, es especializada en iluminación y es titular junto con Carolina y Juan Pablo. Y Juan Pablo Cuevas y Carolina Yonamine. Lo practiqué, pero no me sale nunca el nombre. Bueno, perdón, Caro, ya no me va a salir. Bueno, tiene un estudio que se llama Isolux, que dan servicios de proyectos de iluminación para estudios de arquitectura. Muchos seguramente los conocen. Así que, nada, los dejo en manos de Elena y muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por la invitación, a todo el equipo de INDI, muchas gracias a todos ustedes por haberse tomado este ratito de la mañana del viernes para venir a esta charla. Esperemos que les sea de utilidad. Como les dijo Martín, yo soy, junto con Caro y con Juan Pablo, tenemos un estudio que es el estudio Isolux, hacemos asesoramiento de iluminación, pero además yo soy profesora de la facultad de 2 universidades, acá en Buenos Aires de la UNA, en la carrera de diseño de iluminación de espectáculos, que doy la materia de física de la luz, así que una materia bien de primer año, y en la Universidad de Tucumán de manera virtual en el posgrado de iluminación que se llama Mabile, ¿sí? Que es la especialización en iluminación. Entonces, bueno, para armar la charla de hoy, fue un poco repasar todas esas charlas que doy con mis alumnos, bueno, y un poco de eso, pero teniendo como excusa el tema de la iluminación de espacios de trabajo. Y le puse a la charla lo que el ojo no ve, porque yo sé que hay muchas cosas que todos los arquitectos estamos como enfocándonos en mirar un montón de cosas, ¿sí? La funcionalidad, la materialidad, el presupuesto y un montón de situaciones en las que todos los diseñadores están ocupados en eso. Nosotros como asesores de iluminación vemos otras cosas más, que ustedes ahora les voy a contar. Entonces es como una reflexión, la charla de hoy en realidad, sobre todas esas cosas que nosotros vemos y que podemos aportar en vistas de poder formar un equipo con los diseñadores. Una nota aparte, como para armar esto y hacer esta reflexión, buscamos muchas fotos del estudio y nos dimos cuenta que nunca mandamos a un fotógrafo a sacar fotos de nuestros proyectos terminados, así que las que van a ver acá son fotos nuestras, o son fotos de los arquitectos que nos mandaron, o son fotos que encontramos en internet de nuestros proyectos. Tenemos que hacerlo más seguido. Bueno, primer tema, hay poco contraste hoy porque justo salió el sol, lo cual agradecemos, pero para el contraste de la pantalla es un poquito más suave. Bueno, vamos a ver, no son muchas fotos oscuras. Primero lo que les quería decir es qué es lo que no vamos a hablar hoy, ¿sí? De esto no vamos a hablar. No vamos a hablar de cómo se ilumina una oficina, ¿no? Recetas, porque no hay recetas, cada
situación es diferente, cada proyecto es único, entonces es decir, bueno, cómo se ilumina la mesa, cómo se ilumina el bar, cómo se ilumina... No, ¿sí? No vamos a hablar de recetas, no vamos a hablar de física de la luz, porque eso es lo que yo enseño en la facultad, serían como terminologías muy técnicas, pero si me permiten va a haber una diapositiva que sí puse, que me parece que resume bastante todas estas cuestiones de la física y de la óptica. Así que solo una. Ni tampoco vamos a hablar de qué hace un diseñador de iluminación, porque eso sería otra charla, ¿sí? O sea, qué hace, qué documentos se entrega, cómo se presenta una idea, cómo se la muestra al cliente, cómo se arman los planos de iluminación o cómo se arma un cómputo o un pliego de iluminación. ¿Sí? Eso sería tema de otra charla. Lo que vamos a hablar hoy es esto. Vamos a tratar de buscar, esta es una planta lumínica de las que presentamos en la etapa de concept, de buscar y de hacer esta reflexión sobre cómo miramos, ¿sí? ¿Qué es lo que miramos? Y más que cómo miramos, cómo pensamos los diseñadores de iluminación. Por ahí hablo en primera persona, pero en realidad voy a hablar en nombre de mis colegas y de mis socios también, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos? ¿Qué pasa en nuestras cabezas cuando abordamos un proyecto nuevo? Y como les decía, en busca de que si ustedes entienden qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que hay por detrás, podamos ser útiles y armar un equipo para que el resultado final sea el que ustedes se imaginaron también, el que el estudio de arquitectura se imaginó, y que parezca, en realidad, que la luz siempre estuvo ahí, ¿sí? Que es algo que no está añadido, que no está comprado a último momento, sino que siempre perteneció al proyecto. Esa sería un poco la idea. Este texto, fíjense, hace poquito, hace 15 días más o menos, fuimos a visitar a un cliente, un potencial cliente, para la iluminación de su casa. Entonces recorrimos la casa y cuando terminó la entrevista, sí, este era un caso de un proyecto realizado, o sea, está la casa, están las bocas eléctricas, ya está todo pintado, pero cuando terminó la entrevista con el cliente, saca su teléfono y nos lee esto. Dice, una luz, una lámpara, la lejanía de la noche, la lejanía de la lejanía, nace de mí, nace con música, vivir libre. Es un poema de Alejandra Pizarnik. Termina de leerlo y nos dice, ¿podés hacer esto? Bueno, bueno, entonces, eso nos habla, bueno, es un lenguaje poético, es un poema, nos está hablando mucho de la magia, ¿no? De la luz, de las emociones, de las sensaciones. Y la realidad es que todos acá sabemos, somos grandes, sabemos que los magos, para hacer su magia, para hacer sus trucos de magia, tienen un conocimiento matemático, científico, de la física, de la óptica, remil profundo, ¿sí? Son estudios muy minuciosos de todas esas ciencias para lograr un truco de magia, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la iluminación no es mágica, ¿sí? Detrás de todas esas sensaciones que se quieren lograr en un espacio de trabajo, ya vamos a ver bien cuáles son, ¿no? Estamos como más limitados, pero todo lo que va a estar referido al bienestar de una persona o a las sensaciones o a sus emociones o a cómo va a pasar en la mayor parte de las horas del día en un lugar o en una casa, porque esto aplica para todos los usos, tiene por detrás todo eso que no se ve, todo ese estudio y conocimiento de científico de la óptica de la ciencia para responder, para lograr este efecto. Me gustaba esta imagen, este es un truco que se usaba, se sigue usando en los teatros, que se llama el fantasma de Pepper. No sé si alguno lo conoce. Se crea una ilusión óptica, a ver acá el puntero, acá está, de una figura como que está flotando, ¿sí? Como si fuera un fantasma flotando,
pero está creado, el espectador está sentado acá y ve esa figura flotando de una persona que está ubicada acá abajo, que está siendo iluminada con mucha intensidad, y acá esta línea que ven acá inclinada es un vidrio, ¿sí? Que está colgado, una superficie transparente que está colgada, y que por las leyes de la reflexión termina generando esta figura flotando, ¿sí? Lo que el ojo no ve es todo esto, es todo lo que está pasando por detrás, para crear esa ilusión, ¿sí? Para hablar de la magia y de las emociones de la luz, por supuesto, eso también sería otra charla. Podemos encararlo desde este lado también y de cómo emocionar al usuario, al espectador. Pero, bueno, en el caso de hoy vamos a hablar en realidad del detrás de escena, de lo que pasa por detrás. En este capítulo que yo le puse el mapa mental, para que ustedes entiendan qué pasa en nuestra cabeza. Llega un plano, ¿sí? Lo primero que llega de parte del cliente, un plano para cotizar, ¿sí? Cotizamos, ¿sí? Es un plano que, en el mejor de los casos, como en este, viene el equipamiento, ¿sí? Hay veces que ni siquiera viene el equipamiento. Entonces está la arquitectura, porque, a ver, es lógico, yo no digo que no, es lo que está, es el inicio, y más cuando la iluminación se empieza a convocar desde el comienzo de un proyecto. Entonces va cambiando, ustedes en sus cabezas seguro también tienen un montón de requerimientos que vienen del lado del cliente final que tienen que atender, ¿sí? Pero bueno, llega este plano que tiene, esta es una oficina, entonces sabemos las ubicaciones de los puestos, sabemos en este caso, ¿no? Un montón de cosas que nos da la planimetría, a veces hay cortes, ¿sí? También en otras, ahora vamos a ver que también hay renders. Entonces, lo primero que hacemos, y acá Carito no me va a dejar mentir, es entrevistarlo al estudio, ¿sí? Entonces, porque necesitamos cargar de información este plano. Entonces, hay un montón de preguntas. Yo me las anoté, pero en la entrevista como que surgen más. Abordamos dos cosas para entrevistar al cliente. Abordamos la materialidad, ¿sí? Porque acá hay algo que es clave que todos tenemos que tener en nuestra cabeza. Nosotros no vemos la luz, nosotros vemos con la luz. ¿Y qué vemos con la luz? Y vemos objetos y vemos personas, ¿sí? Yo con la luz, ¿qué veo? Bueno, empiezo a preguntar, ¿qué voy a ver en ese espacio? Voy a ver, bueno, ¿de qué color es la superficie? Voy a preguntar, ¿qué materiales tiene? ¿Qué texturas tiene? Y así empiezo a cargarme de información. El cielo raso. O sea, voy a preguntar por la parte de arriba, ¿cómo es el cielo raso? El cielo raso es en las instalaciones a la vista, es un cielo raso que tiene alguna característica, es totalmente opaco, es translúcido, hay una malla. ¿Cómo es el aire acondicionado? ¿Sí? ¿Cómo está pasando? Empiezo a pensar en qué elementos van a interferir con mis lámparas. Entonces, si el aire acondicionado en qué ubicación está, a veces hay rociadores también, si hay otros elementos que estén condicionándome el plano superior. Después voy a preguntar por los planos verticales. Después empiezo a preguntar, y bueno, ¿y de qué color son? ¿Y qué materiales tiene? ¿Qué hay en esos planos verticales? Hay cortinas, hay cuadros, hay gráficas, está el logo de la empresa, hay un mural, ¿hay alguna intencionalidad? Porque el plano vertical, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, es lo primero que yo veo. O sea, yo entro a este espacio y veo el plano vertical. Después miro para arriba, miro el suelo, o sea, también pregunto por las características del solado, pero es lo primero que veo. Y si estoy sentada en la computadora trabajando, cuando mi mirada se levanta, también es lo primero que veo. Entonces, las características de ese plano vertical van a ser claves en la definición de cómo va a ser la iluminación de ese espacio, para que, con un fin, ¿cuál es el fin? Al final de ese camino es que esa persona se sienta bien, se sienta cómoda todo el día o la cantidad de horas que esté en ese lugar. Y después, el equipamiento. Pregunto por el equipamiento, porque voy a preguntar si es fijo, si es móvil, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Qué colores? De nuevo, lo mismo, la materialidad de ese equipamiento. Y como en otro grupo, empezamos a preguntar por el usuario, ¿sí? Fundamental, ¿quién es la persona que va a estar ahí? ¿Quién va a usar este espacio? Su edad, su género, sus gustos, preferencias, la identidad de la empresa,
¿sí? ¿Qué piensa la empresa? O sea, ¿estamos haciendo un proyecto para Google o estamos haciendo un proyecto para un bufete de abogados? Hay características intrínsecas, ¿no?, relacionadas con esa función. El horario de trabajo, la identidad de la gente que trabaja ahí. Nos pasó en un proyecto hace poco, que hicimos en sociedad con Euge, que el cliente nos decía, la altura mínima de las lámparas colgantes, de las que son decorativas, campanas y todo eso, que van sobre, sobre los lugares, ¿no?, de encuentro, ¿sí?, los espacios sociales, altura mínima 1,90. 1,90, casi. Ahí arranca el colgante. ¿Por qué tan alto? O sea, era como requerimiento. ¿Por qué tan alto? Porque dice que los empleados de la empresa tocan las luminarias. Yo no me imagino gente que vaya tocando luminarias, pero bueno, eso es un requerimiento de ellos para que no las estén tocando. Entonces, toda esa información la recolectamos al principio, o sea, necesitamos conocerla. Y entonces este plano que estaba vacío se empieza a llenar, pedimos los planos de cielo raso, entonces aparecen los hatch que indican qué es cada, un poquito más acá, qué tipo de cielo raso es cada uno, ¿sí?, las alturas que tiene, cómo se cosen entre sí esos cielos rasos. Vamos a pedir también, muchas veces nos mandan los renders, si es que los hay, y los renders, no sé si se llega a ver bien, pero la mayoría de los renders están pensados de día, ¿sí? Hay pocas veces que nos mandan renders nocturnos de los espacios. Nos sirve muchísimo, ¿eh? El render nos da idea de espacialidad, nos da idea de altura, nos da idea de materialidad, más que nada ya cuando están más avanzados, por ahí estos son preliminares, algunos vienen del SketchUp, otros vienen como más cargados de información. Nos da a veces aparecen elementos en el cielo raso medio imposibles, o a veces no aparece ninguno, y está el cielo raso así impecable, pero ninguno, no me refiero a que las luminarias, tampoco aparece ni el aire, ni los parlantes, o sea, de todas las cosas con las que se va a ir llenando ese cielo raso, todavía no están, obviamente, es la etapa, ¿sí? Pero eso nos sirve, nos llena a nosotros de esa información, y de pronto nuestra cabeza estalla, y todo al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos que estar pensando en el parpadeo, en las sombras, en las reflectancias, porque cuando ustedes me dicen que una mesa es de madera, yo me pregunto, ¿es madera clara o madera oscura? ¿Qué madera es? Porque si ustedes me dicen que la madera es clara, mi cabeza, o sea, yo escucho madera clara, pero mi cabeza dice 65% de reflectancia. Si ustedes me dicen que la madera es oscura, mi cabeza dice 20% de reflectancia. Entonces voy traduciendo esto que ustedes me están contando en un lenguaje relacionado con el comportamiento de la luz. Una cosa clave es saber si las superficies son mates, o son brillantes, o semibrillantes, o son laqueadas, porque la luz se comporta diferente. En una superficie que es mate, la reflexión difusa, o sea, se comporta como un elemento difusor, pero si la superficie tiene algún grado de reflectancia, bueno, se puede reflejar o crear la imagen de la fuente de luz, que es el típico caso cuando se reflejan los puntitos de las tiras de LED en alguna garganta, ¿sí? Entonces, todo eso es información que me entra acá y que al mismo tiempo esta especie de caos que se genera, mi rol es organizar ese caos, ¿sí? Organizar toda esta información que recibo y que conozco para lograr ese objetivo que nos estamos planteando al principio. Entonces, el plano, como les decía recién, al cargarse de información, en nuestra mirada es un plano que tiene lo que se ve para abajo y lo que se ve para arriba al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros siempre estamos mirando qué es lo que vamos a iluminar y desde dónde. Entonces siempre, por ahí después en las entregas los apagamos, ¿no?, a los layers de los cielos rasos y todo eso para que no se confunda, pero durante la ejecución del proyecto los estamos mirando siempre, ¿sí? Porque es nuestro sostén, y tenemos que mirar hacia abajo qué es lo que está sucediendo. Y eso nos va a llevar después a las primeras prefiguraciones, ¿sí? Ya ahí es cuando ya empezamos
a contarle al cliente la idea, entonces mostramos fotos de referencias, nos montamos sobre esa información que recibimos para cargarla de información y tratamos de buscar la forma de que el cliente entienda qué es lo que estamos imaginándonos y que ellos también lo puedan entender y lo puedan acompañar, porque de eso se trata, de trabajar en conjunto para acompañar juntos hacia esa idea. Ahora, si me permiten, les voy a mostrar una diapositiva, sí, de física de la luz, pero porque me parece que es como que resume gráficamente, es un gráfico muy simple, que resume qué es lo que está pasando entre todos nosotros, ¿sí? Este esquema se llama los elementos necesarios para el hecho visual, ¿sí? Y fíjense, contiene una fuente de luz, con sus contenidos de color y con sus características, contiene un elemento reflector, ¿sí? Un material, y contiene un ojo volador, que en realidad representa al usuario, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa primera entrevista, ¿qué preguntábamos? Preguntábamos por esto. Esa información la saben ustedes, ¿sí? Preguntamos el color, preguntamos la textura, preguntamos la materialidad de este elemento. Entonces, así conocemos cómo es, para saber cómo va a interactuar, porque nuestra tarea se trata de predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, ustedes nos cuentan sobre esto. También le preguntamos por el usuario. Nos cuentan sobre esto, ¿sí? Nos cuentan ese ojo que está representado ahí, porque es por ahí donde entra la información, donde entran realmente los fotones, porque en definitiva, para hablar bien hilando fino de la física, estamos hablando de fotones que están interactuando todo el tiempo con elementos. Los fotones son los que llegan a nuestros ojos y van a ver tres caminos. Primero, un camino visual, o sea, el hecho de poder ver, ¿sí? De ver un objeto, de verlo, de reconocer su color, ¿sí? Ese es lo primero, lo básico, el sentido de la vista. Después hay un camino perceptual, porque eso que veo lo cargo de información, ¿sí? Le doy un sentido, le doy una interpretación y es lo que va a servir para tomar decisiones, para poder hacer mi tarea, para poder decidir cosas, para poder sentirme cómodo. Y el tercer camino es un camino no visual, ¿sí? Que no voy a ahondar tampoco en este tema, pero el camino no visual es todo lo que lleva, no es la información que va del nervio óptico a la corteza visual, sino la que va de las células ganglionares a otras partes del cerebro que tienen que ver con nuestra regulación y nuestro sistema endocrino. Entonces, fíjense todas esas cosas que están pasando con el ingreso de la luz a través del ojo. Y ese va a estar relacionado con nuestros ritmos circadianos, ¿sí? Con las secuencias de dormir, de descansar y de estar activados, de trabajar, ¿sí? Y el tercer elemento, la fuente de luz. Que para nosotros esa fuente de luz viene dada por una luminaria, ¿sí? Una luminaria, por ejemplo, una luminaria de Indy, ¿sí? Que tiene un montón de características esta luminaria, ¿sí? De materialidad, ¿sí? De diseño, de gestión de la disipación del calor, de cómo están cuidados sus detalles de montaje, de cómo cuestiones ópticas, cómo emite la luz, qué temperatura de color tiene, qué capacidad de reproducir los colores tiene, nada, un montón de características que son visuales y otras que no las podemos ver y que los fabricantes responsables de estos diseños ensayan en laboratorios. El catálogo de Indy tiene un montón de luminarias ensayadas. ¿Por qué? Porque yo les decía antes, en la gestión de este caos, ¿sí? En la gestión de todo esto, nosotros necesitamos predecir qué va a pasar. Podemos predecir de manera empírica, ¿sí? O sea, yo puedo, o a través de, no sé, de experiencias anteriores, conocer cómo se va a comportar algo, o puedo también tener las muestras, ¿sí? Y llevarlas y probarlas, y la vemos y lo probamos. Eso se puede hacer, pero hay algunas situaciones que son más estrictas, donde no, donde tenemos que hacerlo de manera analítica. Y cuando necesitamos hacerlo de manera analítica, ahí necesitamos el soporte de los fabricantes en cuanto a esto, ¿sí? A esa información que nos va a permitir calcular,
¿sí? El resultado, predecir el resultado con todo lo que venimos hablando de antes, todos estos elementos. Entonces acá estamos nosotros como orquestando todos estos factores para llegar al resultado que queremos. Bueno, para hablar un poco de la que es la iluminación de espacios de trabajo, hoy quería hacer como un poquito de historia, cortita, ¿sí? Un chiquitín. ¿Cómo piensan ustedes, o si recuerdan si lo estudiaron en la facu, o cómo creen que se iluminaban las oficinas antes? ¿Cómo era? Fíjense esta foto que encontré, esta, que, bueno, cuando ya existía la iluminación eléctrica, que todo esto fue antes de ayer, porque digamos que la lámpara de Edison es de fines del siglo XIX. ¿Cómo iluminaban las oficinas? ¿Sí? Un espacio de trabajo, este es un open space ya bastante moderno, ¿sí? De 1935, ahí no se llega a leer. Fíjense la importancia del objeto que ilumina, ¿sí? Da una iluminación general, una iluminación pareja, es un elemento con un difusor, hay aporte de luz natural, lo que se ve ahí, pero bueno, es un elemento brillante dentro de nuestro campo visual. Y tiene mucha importancia como objeto en sí mismo. Me paso a Wright, a Frank Lloyd Wright, en este ejemplo que es paradigmático para él, que son las oficinas de Johnson Wax, ¿sí? Él no tenía asesor de iluminación, ahora vamos a hablar de cuál fue el primer asesor de iluminación. Él no tenía, era en una época donde el arquitecto era todólogo, ¿no? Hacía todo. Y bueno, también la iluminación, pero en este caso, fíjense, está bien, iluminación general, mucha iluminación cenital, él incorpora la luz natural, todo eso está buenísimo, pero en las partes donde no llegaba la luz natural, diseña un sistema de iluminación artificial con los elementos que tenía en esa época, que eran lámparas incandescentes. Piensen que el tubo fluorescente se inventa a mitad de los años 30, de la década del 30. Entonces, para armar estas líneas de luz, utiliza Pirex, ¿sí? Porque imagínense el calor que levantan las lámparas incandescentes, y las ven ahí chiquititas, una al lado de la otra, o sea, hace una sucesión de puntitos. A ver, puntos grandes, vamos a decir, porque morfológicamente son puntos, pero son puntos grandes. Con esa sucesión de puntos logras formar estas líneas. Y lo paradigmático, diría, para resaltar de esto es que integra la iluminación artificial al cielo raso, algo que en el anterior no habíamos visto, ¿sí? Empieza el cielo raso y la iluminación artificial se empiezan a coser, ¿sí? Permítanme presentarles, a quienes no lo conocen, a Richard Kelly, ¿sí? Seguro en otras charlas de iluminación, seguro lo van a escuchar, porque él es considerado el primer diseñador de iluminación arquitectónica, así como un rol, ya tenía un rol de asesor externo dentro de los proyectos. Él era asesor de Mies, de Louis Kahn y de Philip Johnson, esos eran sus principales clientes. Y Kelly, grosso. Kelly, una de sus obras emblemáticas es el edificio Seagram. ¿Por qué? Porque él piensa la iluminación, la luz como un material, ¿sí? Y entonces hay una intencionalidad de él, y tiene como dos grandes intenciones dentro del edificio Seagram, que es, una, su vista desde el exterior, ¿sí? El edificio de noche no desaparece. A ver, es un edificio con piel de vidrio, ¿sí? Es un curtain wall, ya sabemos, y el vidrio tiene una característica que no sé si ustedes la habrán escuchado, que es que se comporta como un espejo negro. Y esto que hablamos tanto de la transparencia del vidrio, en realidad se comporta como un espejo negro cuando es de noche. Si yo estoy adentro, fíjense en sus casas, acá justo está bastante transparente acá este vidrio, ¿no? Pero fíjense, este vidrio está reflejando todo el galpón, ¿sí? Y gracias a que está prendida la roma allá atrás, podemos percibir esa transparencia. Si hubiera incluso más intensidad del otro lado, la podríamos percibir mejor, o sea, se volvería más transparente y menos espejo. Lo que él hace es, durante la noche, ya piensen, se pensó un sistema de control, ¿sí? En esa época, en el cual
el 20% de las luminarias en un circuito, que estaban en un circuito, iban a permanecer encendidas, ¿sí? Entonces, eso iba a hacer que el vidrio deje de ser un espejo, que el edificio a la noche se pueda percibir y se pueda leer completo, ¿sí? Hizo al vidrio transparente otra vez, con un sistema de iluminación que se ve acá, usando tubos fluorescentes. Ahora sí, ya empezó el tubo fluorescente, que si antes hablábamos que era un punto, una sucesión de puntos, ahora tenemos líneas. Entonces aparece la línea repetida formando rectángulos, cuadrados, ¿sí? Un elemento difusor que en esos momentos eran de vidrio, que se lo desarrolló especialmente Lightolier, que es una compañía americana, para este edificio. Entonces, esa fue como su primera intención, ¿no? Romper la piel de vidrio a través de la luz. Y la segunda, que es también clave, él decía que cuando vas a nivel peatonal, obviamente el vidrio de nuevo se comporta como un espejo, uno necesitaba visualizar desde la vereda el hall de acceso, ¿sí? Y claro, si yo ilumino el plano horizontal, o sea, si yo pongo lámparas tipo downlights iluminando el plano vertical, lo que ilumino es el piso. Todo bien, pero cuando yo voy por la vereda, no voy mirando los pisos, voy mirando los planos verticales. Él le da como mucha fuerza a la iluminación del plano vertical, ¿sí? Entonces sabemos como dos intenciones que están pensadas desde lo lumínico. Y Mies acompaña, ¿sí? Con la resolución del detalle especial para esto. Esto hoy en día se haría con un bañador. En la época de Richard Kelly se hizo con lámparas par, ¿sí? Una al lado de la otra, sucesión de puntos, uno al lado del otro para bañar el plano vertical, ¿sí? Entonces, es clave la intervención de Richard Kelly en la creación de esto que se llamaría como un cielo raso luminoso en las plantas, ¿no? Y esto de los planos verticales. Pero ¿qué pasa? Esto perduró, ahora hago un salto grande en el tiempo, con los desarrollos de las tecnologías modernas, ¿sí? Los tubos fluorescentes durante tantas décadas que hemos utilizado para la iluminación de oficinas, y vuelvo a decir, es un elemento lineal. Bueno, primero habrá sido largo, después más corto, después aparecieron las fluorescentes compactas que fueron más cortas todavía, que nos permitieron hacer luminarias cuadradas, ¿sí? Incluso redondas, porque aparecieron los downlights con fluorescentes compactas, cacerolas, ¿no? Bien grandotas. Hoy en día ya lo mismo, pero con paneles LED. Pero en esta foto lo que yo quería mostrarles es, ese cielo raso luminoso tenía como algunos problemitas, ¿no? Porque tiene, primero que da mucha monotonía, ¿sí? Y además esa luz es una luz muy uniforme, ¿no? Y está bien, se pide uniformidad, eso no es indeseado, se busca, pero llevada al extremo, ¿no? Es como un cielo raso, todo uniforme, eso lleva a que no haya sombras, ¿sí? A que todos nos veamos así bien parejitos, las caras de las personas con las que trabajamos están todas como así, como en un día nublado, ¿sí? Y además, elementos, cuando se inventó el louver, porque claro, el tubo fluorescente a la vista es muy molesto, ¿sí? Si estoy trabajando y tengo el tubo fluorescente ahí, pues ya no, no se usan más, se inventó el louver. El louver es esta rejilla metálica, metalizada, ¿sí? Que cubre el tubo, ¿sí? Para que no lo vea tanto, se le quita eficiencia. Empezamos a decir, bueno, pero si yo quiero iluminar, pero lo tapo, es como una contradicción, ¿no? Porque tengo la luz, la lámpara me molesta, la tengo que tapar, pero si la tapo no se ve. Entonces, hay ahí una ecuación, se desarrolló el louver doble parabólico, ya hay un montón de desarrollos de la óptica relacionados con eso, pero que, en definitiva, no, el cielo raso, el diseño de ese cielo raso, termina siendo eso, un poco monótono. Entonces, ahora me hago otro salto más en la historia para ver más o menos cómo son las tendencias hoy de los principales estudios de diseño de iluminación y de arquitectura en términos de cómo unir el diseño de la luminaria y el diseño del cielo raso. Nada que ver, paradigmático totalmente, ruptura total,
Esto en términos del diseño del cielo raso. Un cielo raso, este es el edificio de Bloomberg en Londres, ¿sí? Diseñado por Foster, y el diseño de iluminaciones de Susan Stilton, ¿sí? Fíjense, el diseño acá del cielo raso integra completamente a la luminaria. Está bien, hay un avance tecnológico tan grande, ¿no?, que nos permite que la luminaria pueda ser puntual, pero no puntual grande como era la lámpara incandescente, puntual chiquitita, como es el LED, y puntual chiquitita, ópticamente, se puede controlar y se pueden hacer muchísimas cosas más, ¿sí? Porque hay muchísimo más control de un puntito que de una superficie grande. Entonces, se diseña este cielo raso, son como pétalos de aluminio que integran ahí cada uno de los puntos de luz, que son esas luminarias, para lograr que las superficies queden iluminadas, pero sin perder de vista lo que hablábamos antes, la iluminación del plano vertical. Ese elemento empieza a ser fundamental, ¿sí? La integración de la iluminación dentro de la arquitectura, buscando que la luminaria no se vea, no sea la protagonista en los casos donde se necesita la iluminación técnica, sino que quede incorporada dentro de la arquitectura. Buscarle la vuelta a esos detalles para que todo esté pensado y todo esté cuidado. Eso en términos de cielo raso, pero también hay cambios en temas paradigmáticos, ¿no? Como de posturas frente a al diseño de iluminación, al diseño arquitectónico y funcional de las oficinas y al diseño en conjunto con la iluminación. Y estas son las oficinas de Booking en Ámsterdam, como ejemplo paradigmático de arquitectura biofílica. Entonces, empezamos a hablar de la incorporación de materiales nobles, pues no solo es plantas, ¿sí? No solo vamos a hablar de que por arquitectura biofílica vamos a tener plantas dentro del espacio, luz natural fundamentalmente, la iluminación artificial complementando la luz natural, donde hace falta y cuándo hace falta. Entonces empezamos a hablar de dinamismo, ¿sí? De una luz que tiene que acompañar el crecimiento de las plantas cuando no reciben tanta luz natural y cuando sí la reciben a distintas horas del día, integración con los cielos rasos, se busca el detalle perfecto, ¿sí? Donde la luminaria pierda su protagonismo, ¿sí? Y lo que sea el protagonista sea eso que estoy iluminando, ¿sí? Las plantas, las mesas, la gente, ¿sí? Y los elementos de diseño siempre incorporados en lugares, ahí sí, donde sean visibles. Otro caso, estas son las oficinas de MOL, se llama, está en Stuttgart. Y acá en las oficinas, si ustedes se fijan, aunque la diapositiva está clarita, la iluminación pasa a estar incorporada completamente en el cielo raso, pero con luminarias que gracias a que son puntitos, ¿sí? Ya no estamos hablando de esa superficie luminosa, sino del tratamiento óptico de celdas. Entonces aparece todo un desarrollo de luminarias a partir de celditas. Esas celdas hacen que haya un gran control óptico, que de hecho no parece que están encendidas, salvo cuando yo me paro abajo casi, ¿sí? Parecen apagadas, el cielo raso desaparece. Y lo que sí toma protagonismo, fíjense, acá hay una combinación, se combinan dos tipos de iluminación, una iluminación general, que está en estas luminarias con celditas, y una iluminación puntual, que son estos proyectores que aparecen acá, generando acentos. El acento es brillo, entonces el acento rompe la monotonía. Teníamos mucha monotonía, teníamos como este plano así iluminado parejo y de pronto encontramos acentos que hacen que nuestro ojo descanse. Entonces, ¿cómo se empiezan a conjugar estos elementos de manera intencionada? ¿Sí? No es aleatorio, no es al azar esa situación. Y acá nada, quería poner más ejemplos de cómo pensar un cielo raso en conjunto, ¿no? Con una textura, ¿sí? Estas son las oficinas de Pinterest. Y estas de acá, fíjense, no sé si llegan a ver, hay elementos, está iluminándose con intensidad el plano de trabajo, estos son como lugares más relajados, más de reuniones. Se incorporan otras materialidades como los fieltros. Hoy en día
la parte acústica y la iluminación se cosen muchísimo. Y la mirada descansa en elementos verticales que están en el otro sector, ahí contiguo, pero es un descanso de la mirada, ¿sí? O incluso en esta otra oficina, donde acá sí son bastante osados, está todo iluminado con luz indirecta, ¿sí? Acá está, fíjense, estas luminarias están tomadas en las mesas y está todo iluminado en cielo raso con luz indirecta. Osado. Ahí dependemos sí o sí del plano reflectivo del cielo raso, en ese caso. Bien. Todo muy lindo, ¿sí? Pero nosotros cuando empezamos, cuando comienza un proyecto de iluminación, nos planteamos como ciertos objetivos, o sea, tenemos en nuestra cabeza estos objetivos, que les intenté sintetizar, porque como vieron en el mapa mental, hay miles de variantes, pero más o menos podríamos agruparlas en estos 4 objetivos. El primero es cumplir la normativa. Este es el menos poético de todos, o sea, no tiene nada que ver con el poema del principio, pero en casos de espacios de trabajo, tenemos que cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una legislación, y la legislación es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, hay el decreto 351, que establece cuáles son los niveles de iluminación que tiene que haber en las distintas funciones de una oficina, ¿sí? Los famosos 500 lux en el plano de trabajo, que todos habrán escuchado alguna vez. Pero eso hace referencia al nivel de iluminación sobre la mesa. No incluye otras variables. No incluye variables de deslumbramiento, de bienestar, ni de todo lo que venimos hablando y que son los paradigmas donde hoy nos paramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es viejo, ¿sí? Es una ley que está basada en una norma que ya tiene muchos años, desde los años 70. Hay una emisión actualizada. Ustedes saben que nosotros tenemos acá en Argentina la ADL, que es la Asociación Argentina de Luminotecnia, y bueno, ellos trabajan justamente en la actualización de estas normativas. Y sacaron una normativa nueva en el 2021. Nada que ver, o sea, es un cuadernillo bien, o sea, contempla un montón de cosas, contempla la ubicación de los usuarios, contempla los colores, contempla el deslumbramiento, contempla sus ritmos biológicos, o sea, todo lo que se habla hoy en día de lo que es diseño de iluminación, de todos los espacios, ¿no? Porque la norma es muy larga, habla de todos los espacios utilizables. Entonces, fíjense, habla de uniformidad. La uniformidad ya estaba de antes, esto sí, no lo mencioné, pero la uniformidad está. Pero sí habla de deslumbramiento, habla de reproducción cromática. En algunos casos incluso habla de temperatura de color. Pero bueno, nosotros a nivel legal, legislativo, tenemos que basarnos en la Ley de Higiene y Seguridad. La nueva normativa entiendo que en poco tiempo será actualizada, ¿no? Con las leyes, pero igual las usamos de guía, ¿sí? Tratamos de incorporar todo lo que nos dice la nueva normativa, que no es ley todavía, dentro de los proyectos. Entonces ya tenemos como una recomendación de qué es lo que tiene que pasar a nivel analítico, porque todo esto después, como yo les decía antes, son predicciones. Entonces hay que, al hacer el proyecto, confirmar que las luminarias que estamos colocando, dónde las estamos colocando, a la altura a la que están, etcétera, van a cumplir con esa normativa, ¿sí? Por suerte, existen los programas de cálculo para hacer esto. ¿Con qué? Con la información que nos dan los fabricantes, que yo les decía antes, las curvas fotométricas, los ensayos que hacen los fabricantes. Entonces, por suerte existen los programas, porque si no, estos tendríamos que hacer a mano. Cuando yo estaba en la facultad, lo hacía, o no sé, a mí me llegaron a enseñar los métodos de cálculo de las cavidades zonales, se imaginan, hacía los ejercicios con eso, era tremendo. Tenía que poner todas las reflectancias, un montón de cálculos, era eterno. Por suerte tenemos los programas, lo podemos hacer con los programas, podemos simular, podemos corregir, podemos pedir cambios
a los fabricantes, podemos pedirle cambio a los arquitectos. ¿Podremos separarlos un poco más? ¿Podremos ponerlos un poco más alto? ¿Podremos ponerlos un poco más bajo? Y podemos predecir también cómo va a ser ese resultado de ese espacio. Así que bueno, por un lado tenemos eso, la normativa, no nos podemos escapar en puestos de trabajo, ¿sí? En otros sectores de las oficinas podemos ser más blandos. El segundo objetivo que tenemos es buscar el bienestar y el confort, ¿sí? Entonces, que fíjense que antes, en las épocas de Kelly y todo eso, no estaban hablando de esto, ¿sí? Del confort de la persona que va a estar ahí, de pensar, como que hablaban de la luminaria, de cómo se va a ver, etcétera, pero no del que está sentado ahí. Y eso es donde estamos parados hoy. Entonces, ¿cómo va a ser el confort de esa persona? ¿Cómo se va a sentir durante tantas horas? ¿Cómo la va a pasar? Y claro, primero es uno numérico, les cuento, el deslumbramiento. Atrás de la palabra deslumbramiento está esta fórmula. Yo no me la sé, ¿sí? Pero por suerte el programa la calcula. ¿Por qué? Porque esta fórmula, a ver, sí incorpora, sí sé lo que incorpora, no me la sé de memoria, pero sí sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de que los planos verticales, es este valor de acá, y la posición del observador, que son claves dentro de la conformación si va a haber o no deslumbramiento dentro de un espacio. Entonces, son términos numéricos que no los estamos mirando todo el tiempo, pero sabemos que están, y que son los que van a dar ese resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? O sea, a ver, porque ¿qué es lo que pasa? Uno está sentado y hay distintos tipos de deslumbramiento, ¿sí? Puede ser el deslumbramiento de una fuente de luz, yo me siento a trabajar al lado de la ventana y me entra toda la luz natural, bueno, ahí es un caso de deslumbramiento también. No estamos hablando de ese, ni tampoco del deslumbramiento que se produce en las pantallas. ¿Vieron? Hoy en día la mayoría de las pantallas son bastante mat, pero antes reflejaban, ¿no? Se comportaban como espejos y estaban reflejando todo lo que pasaba alrededor. Sino que estamos hablando acá del deslumbramiento producido por la propia luminaria, ¿sí? Cuando la fuente de luz está expuesta dentro de mi campo visual. Eso es molesto, porque quizás no lo estoy mirando, pero mi cerebro sí está recibiendo esa información. Entonces, si vieron en la norma hace un ratito, en las normas nuevas, argentinas, que vienen basadas de las normas europeas, de la norma DIN, hay distintas recomendaciones de cuánto tiene que ser ese deslumbramiento según los usos, ¿sí? En las oficinas, puestos de trabajo, ese deslumbramiento, que se llama UGR, tiene que ser menor a 19. Ese es el valor que nos tiene que dar el cálculo. Por eso es que también hablamos de los 500 lux, del UGR menor a 19, ustedes lo van a escuchar mucho, se menciona, se incluye, nosotros abocamos por eso, o sea, queremos que eso suceda. Y ahí necesitamos siempre el acompañamiento de los fabricantes de las luminarias también, ¿sí? Para tener en cuenta cuando esta luminaria se utiliza en un puesto de trabajo, tiene que tener unas ciertas características cualitativas y cuantitativas. Los fabricantes también, al hacer sus ensayos, una de las cosas que entregan en los ensayos es un cuadro del UGR. Este cuadro, la verdad, yo a veces lo uso, ¿sí? A veces lo uso para mirar cuánto van a dar los valores, para nada, rápidamente, no lo calculo, digamos, no lo uso para calcular, pero sí para mirar más o menos por dónde va. Porque el UGR depende de dónde está instalada la luminaria, ¿sí? Van a ver que muchas veces el fabricante pone UGR menor a 19. Ok, puede ser que sí sea menor a 19, pero ese UGR menor a 19 es en determinada posición, ¿sí? En una determinada salón rectangular, no me acuerdo cuánto por cuánto, con tanto de altura, puesto en un lugar y el observador puesto en el otro. Si se cumplen esas condiciones, va a dar menor a 19. ¿Cuántas veces se pueden llegar a cumplir esas condiciones, digamos? Para saber exactamente si la luminaria va a ser antideslumbrante, lo tengo que calcular, ¿sí? Y ahí, con el ensayo fotométrico y el cálculo, ya me quedo tranquila, si eso va a suceder o no. Porque por ahí una que sí lo es, en determinada posición, que dice UGR menos 19, en determinada posición no da menos de 19, ¿sí? Y da más alto.
otro elemento, fíjense, acá es un caso no feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la búsqueda del bienestar y el confort, uno de los elementos cualitativos, también pertenecientes a la lámpara, a la luminaria, perdón, porque el deslumbramiento, el control del deslumbramiento pertenece a la luminaria, y este también, que es la temperatura de color y el índice de reproducción cromática. Entonces, muchas veces nos preguntan cuál es la temperatura de color recomendada para la oficina. La norma no dice nada, ¿sí? Ya lo buscamos por todos lados. Había una oficina que nos tocó hacer hace poquito que querían poner 6.500K, ¿eran caritos? 6.500K, que es un blanco frío peor que una heladera. ¿Por qué? Porque habían comprado esas que habían venido en un barco en China y esas eran las que querían poner. Fue una lucha. A ver, nosotros queremos que la gente se sienta bien en ese lugar, y para nosotros, para que una temperatura de color de confort, para nosotros es 3.000K, ¿sí? Un blanco cálido. A lo sumo 4.000 un blanco neutro. A ver, ¿qué sería lo ideal? Que eso fuera dinámico, ¿sí? Que acompañe el ritmo circadiano, que ese cambio sea muy sutil a lo largo del día y que esas temperaturas de color vayan variando. Eso, cuando van a charlas sobre iluminación dinámica, van a escuchar hablar de eso y me parece espectacular. Pero no siempre, eso requiere una ingeniería por detrás que no es. Primero es mucho más caro, no es tan accesible, necesitas un sistema de control, mucho automatismo. Bueno, entonces, si hay que elegir una, en espacios de trabajo nosotros proponemos siempre 3.000K, ¿sí? Que no es tan cálido como un 2.700, y si no, bueno, un neutro, una iluminación blanco neutro. Bueno, en esta oficina, donde todo era 3.000K, parece ser, ¿qué pasó? La constructora, no sé, alguien no consiguió, parece, lámparas 3.000K y puso, ¿de esas que son caritos? 6.000, son 6.000K, o sea, las que encontraron, ¿sí? Entonces dijeron, esto va a ser más blanco. Y bueno, claro, en realidad, ¿qué es lo que termina pasando? Esta lámpara, ¿sí? Nuestro ojo no sabe medir. O sea, yo, por eso le pregunto a Caro, no me acuerdo qué temperatura de color tiene, porque yo no la sé medir, ni en la foto, ni me la acuerdo cuando nos contaron qué habían puesto. Pero sabe comparar. Nuestro ojo compara, está todo el tiempo comparando. Y al tener algo tan blanco frío contra algo tan blanco cálido, lo frío se vuelve más frío casi azulado y lo cálido se vuelve más cálido. Entonces parece más amarillento en la otra parte de la oficina. Así que bueno, les pedimos por favor que las cambiaran. Esperemos, en una próxima charla les contamos si ya lo hicieron y bueno, va a quedar todo dentro de la misma paleta, ¿no? De la temperatura de color. Otro elemento dentro del bienestar, que ya no pertenece a la luminaria, es las características del espacio y el tratamiento de los planos verticales, ¿sí? Entonces, así como al principio les preguntamos qué pasaba en los planos verticales, bueno, ¿qué hacemos con esos planos verticales ahora cuando tenemos que tomar las decisiones lumínicas? Empiezo por estas, ¿no? Acá nos dijeron va a haber cuadros, pero no nos dijeron ni dónde, ni cuántos, ni qué tamaño. Bueno, hicimos una previsión de un riel, ¿no? Con spots orientables y les dijimos, bueno, cuando estén los cuadros, vamos o van y se orientan todos los proyectores. Bueno, no se hizo. Pero está la flexibilidad dada para que eso se pueda hacer, ¿sí? Y se puedan orientar esos spots a esos cuadros. En otro caso, de la misma oficina, también lo que trabajamos fue, pero una sucesión de bañadores, ¿sí? Para que se pueda iluminar ese plano vertical al no saber qué iba a pasar con los cuadros. Y fíjense que en estas fotos lo que se empieza a ver es cómo es el trabajo por capas que hacemos. Porque acá están todas encendidas, pero en realidad son distintas capas que simplemente, ¿sí? Ni siquiera hay domótica, pero simplemente se pueden ir encendiendo y generar distintas condiciones para una sala de reuniones. Porque tiene una capa que nos da la iluminación general, que es este plano translúcido grande, y la garganta, que ablanda, que hace como que se despegue el cielo raso. Otra capa que da sobre, acá no se llegan a ver porque justo son de estas celditas que no parecen encendidas, están como camufladas en el mismo diseño de esa calle, que son de acento
dan brillo, la iluminación de acento nos va a dar brillo sobre la mesa, complementa a la iluminación general para que se vean los rostros de las personas que van a estar reunidas ahí. La iluminación, otra capa que es la de los planos verticales, y otra capa que son los elementos que tenían ahí algunas, no me acuerdo si esculturas, bueno, distintos objetos que había. Pero esto de que nosotros le insistimos tanto de qué pasa en el plano vertical y cómo hacemos y qué hay, y bueno, capaz que ponemos algo, no sé, que no se sabe todavía, bueno, acá dejamos los bañadores, pero bueno, quedó la pared en blanco, ¿sí? Quizás después, quizás cuando se tomó la foto todavía no estaban puestos, iban a ir un montón de cuadritos, me acuerdo que habían dicho que era como una composición. Entonces, por el momento quedó así, entonces corremos el riesgo de que algo quede manchado, ¿sí? Y ahí vuelvo al equipo. Si todas las partes del equipo sabemos que estos spots estaban pensados para los cuadros, entonces ya todos nos vamos a preocupar porque el día que estén los cuadros los podamos orientar, estemos nosotros presentes o no, pero siempre en la mente de a qué objetivo queremos llegar. Y después tenemos otras situaciones que buscan romper la monotonía, ¿sí? Así como en los espacios de trabajo, podemos decir que ahí sí estamos pensando en esa uniformidad, la reglamentación y todo lo que ya hablamos, hay otros espacios donde no. Y la monotonía esta se puede romper, no sé, incorporando líneas, como hicimos en este proyecto, incorporando elementos translúcidos que lo van cortando, incorporando elementos de iluminación indirecta con spots, y empezamos a incorporar también acentos, rupturas, ¿sí? Para que estos espacios realmente sean una transición y nos den un descanso visual. En este caso, les iba a mostrar un ejemplo de un desarrollo especial que hicimos para uno de estos espacios de transición. Este es también el mismo proyecto que hicimos en sociedad con EUGE, que son las oficinas de JP Morgan. Y acá, bueno, es un caso de un proyecto que viene en un manual, ¿sí? Y viene muy todo especificado desde el exterior, tenemos que buscar sus equivalencias. Y fíjense, estos son los renders de estos espacios de transición. Es un espacio, le llamaban Work Café, con lo cual es work y es café, ¿sí? O sea, relax, pero a su vez trabajo. O sea, tiene que cumplir los requerimientos de iluminación de trabajo, de espacio de trabajo. Claro, nos mandan estos renders y nosotros lo primero que pensamos es que, no sé si llegan a ver, esto es una malla metálica. Y dijimos, bueno, quieren un cielo raso todo luminoso, ¿no? Claro, era un render de día donde en realidad, incluso no sé si tanto de día porque ahí le entraría luz natural, pero no es lo que está representado ahí. Es como un poco confusa la materialidad, hasta que llegamos a la conclusión, junto con los arquitectos, de que lo que se buscaba era una iluminación de acento a través de una luminaria con un formato específico, que ellos le llaman can, una latita, ¿sí? Un cilindro con luz de acento, pero por repetición de luz de acento se generaría esta luz general, ¿sí? Para estos planos de trabajo. Bueno, hicimos los cálculos, fíjense, no sé si llega a notar, este es nuestro render, está como muy clarito, pero en nuestro render, donde ya incorporamos los objetos, las luminarias, el plano horizontal superior ya desaparece. No es esto, ¿sí? Pero eso fue pedido por ellos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, lo que empieza a aparecer es justamente lo que estoy iluminando, ¿sí? La superficie iluminada, estas mesas de trabajo. Claro, para encontrar este tipo de luminaria y hacerlo, bueno, con una luminaria nacional, acá este es un caso donde tuvimos el apoyo de los chicos de INVI. Entonces, tomamos la cavia, porque era la luminaria que más se parecía a esos cans que ellos estaban solicitando, pero no podíamos usar una cavia con lámpara, porque tiene LED, sistema de control de luz, ¿no? Un montón de complejidades más, y porque necesitábamos ángulos muy específicos para lograr ese objetivo. Así que, bueno, en conjunto con Coralie, del equipo de INVI, fuimos haciendo pruebas y fuimos buscando distintos tipos de lentes, con distintos tipos de módulos de LED, con un desarrollo especial para que se pudiera alojar los drivers DALI. Entonces, incorporamos todas esas fotometrías con las que
que fuimos probando, y también hicimos pruebas in situ con esta nueva luminaria especial, que es una cavia especial, que es la que finalmente propusimos acá para lograr este objetivo de este acento y de work café y de lugar de trabajo, pero a su vez lugar de acento. Además se complementa, ¿no?, con otras cosas, con las luminarias decorativas, etc. Bueno, y como otro elemento más dentro, hablábamos de espacios de transición, ¿no?, de ruptura, de ser diferente, porque, perdón, en el anterior, ¿por qué esto es diferente? No les conté cómo es el resto de la planta. El resto de la planta tiene iluminación general, ¿sí?, con líneas de luz traslúcidas que van de punta a punta. Entonces, esto, al ser acento, al tener brillo, es general, pero con brillo realmente es una ruptura, es diferente, además tiene otra materialidad. Y otros lugares importantes para nosotros, que es otra de estas capas que nosotros trabajamos, son los lugares relajados, ¿no?, los informales, los de encuentro social, donde ahí ya nos liberamos de la normativa, ¿sí?, y los empezamos también como a trabajar en capas, pero con mucho más libertad. Y aquí es donde van a ver que aparecen, bueno, estas líneas locas, en este caso, en estas oficinas de Volturno es un cowork, y entonces incorporamos rieles con acento, lámparas de pie, lámparas colgantes de a distintas alturas. Acá sí trabajamos con colores, con elementos aleatorios, con cosas sueltas, ¿sí?, que nada, se complementan muchas veces con luminarias técnicas que están más bien escondidas. Bueno, acá volví a poner la foto de esta, pero en blanco y negro, y ya saben por qué. Así que para que no se note tanto lo del color blanco frío. Otro objetivo que tenemos es la identidad de la marca. O sea, al final son espacios de oficinas donde hay un dueño, una marca, una imagen, ¿sí?, de esa oficina, lo que decíamos al principio, Google, el bufete de abogado, como llevándolo a los extremos. Este caso son las oficinas de Campari, del grupo Campari. Así que imagínense con qué está relacionado, ¿sí?, con el Aperol, con el Campari, la recepción, ¿sí?, es esta barra, esta es la recepción de la oficina. Entonces empiezan a incorporar otras materialidades, y la luz, la iluminación, iluminando esas materialidades, finalmente está contando sobre la empresa antes de que alguien hable, ¿sí?, antes de que te digan hola, ya vos entras a ese lugar y ya te está contando una historia por la iluminación de esas materialidades. En un proyecto anterior que habíamos hecho asociados con Sabri Mandel, que está acá, junto con INVI, se habían desarrollado también especialmente un sistema de cavias de distintos diámetros, donde algunas tenían luz y otras no, y bueno, lo tomamos a ese diseño que ya se había hecho y lo volcamos en esta propuesta, con una terminación cobre, me parece, Carito. Son cobre, ¿sí? Y también en este mismo proyecto, hablando de estas materialidades distintas y de la incorporación de fieltros, y que es una oficina con una paleta muy interesante, pudimos incorporar las Roma, ¿no?, acompañando la paleta de materiales de la oficina, en las distintas salas de reuniones, la Roma lineal en la sala principal y las otras eligiendo a partir del catálogo de colores y de fieltros. Y bueno, último objetivo, yo les dije que había muchos más, los sinteticé en 4. La sustentabilidad. Y ese hablamos mucho, y más si son oficinas corporativas, que quiero certificar LEED, ¿sí?, que certificar, o bueno, distintos puntos a obtener. Hay cosas que son obligatorias, ¿sí?, para iluminación, que es la parte de energía y atmósfera. O sea, nosotros tenemos que cumplir, hay que llenar miles de tablas, hay que hacer un montón de cálculos, porque bueno, sí, nos pide cumplir una determinada potencia instalada por metro cuadrado, nos pide un montón de estrategias de control, muchísimas, o sea, como que el LEED se basa para iluminación en 2 grandes cosas, que es eso, ¿sí?, el ahorro energético y las estrategias de control.
Después, si hay espacios exteriores, nos pide ese control para que no haya luz intrusa, para evitar que la luz se vaya al cenit y esté desperdiciada. Y en espacios interiores, estos son créditos optativos normalmente, que nos pide también que el usuario tenga controlabilidad de los sistemas lumínicos, ¿sí? Esto hace que cuando hablamos de sustentabilidad y si el edificio, esa oficina necesita certificar LEED, el tema se complejiza a nivel 1000. ¿Por qué? Porque aparece todo este lenguaje de protocolos de comunicación, sensores, interfaz del usuario con el sistema de control, que todo funcione, mucho automatismo, mucho, que a tal hora pase tal cosa, que a tal hora pase otra, que cuando una persona entra a un lugar pase tal y cual cosa, que pueda controlarlo, que pueda apagarlo, que no pueda hacerlo, que después de hora lo pueda hacer, pero que de eso dure 30 minutos. Es todo un mundo que, por supuesto, es súper interesante, pero es súper preciso. Y yo ya no sé si estamos perdiendo de vista que todo eso que hacemos es en pos de la sustentabilidad, ¿sí? Es una pregunta que me hago, en realidad es una reflexión, porque ¿qué es para nosotros que algo sea sustentable? ¿Qué sería? Es como, pensemos qué sería para nosotros una iluminación sustentable. Y lo hablábamos con los chicos ayer cuando armábamos la charla. Y bueno, para nosotros que sea sustentable es que la luz esté puesta en el lugar correcto, ¿sí? Que si las mesas de trabajo son estas, que la luz esté puesta en esa mesa de trabajo, para que sí cumpla la normativa y todo lo demás, que es correctísimo, pero en pos de un objetivo específico, que esa persona se sienta bien. Eso es sustentable, que esa persona esté confortable, que le guste ir a trabajar a ese lugar. Como desprendernos un poco de mandatos o de manuales que vienen desde otros países, porque en definitiva estamos hablando de que con la luz vemos objetos y vemos a otras personas, vemos a nuestros compañeros. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros desde Argentina, desde este lugar, hoy en 2026, cómo tiene que ser esa iluminación para ese bienestar de esa persona que va a estar sentada ahí? Por supuesto, también es sustentable que la luz se pueda apagar cuando uno se va, porque uno se puede olvidar de apagarla. Entonces, hay como pequeñas cositas, pero no necesitamos que sea grandes acciones. Quizás con pequeñas acciones de ir pensando todos en conjunto, podemos tener esta idea de iluminación sustentable, que sea saludable, que a la persona no le moleste el parpadeo y que no tenga dolor de cabeza después, que no le moleste, que tenga que poner, nos llamaron para una que nos dice, me molesta, y pone un pedacito de papel de calcar tapando la luminaria. ¿Qué puedo hacer, no? Bueno, pensar en el usuario, pensar en la persona que está ahí. O sea, salirnos de pensar primero en la luminaria, ¿sí? Sino de pensar en la persona que lo va a usar. Y por supuesto también eso acompañando por la arquitectura. Así que bueno, ya para despedirme en la charla de hoy, la idea era esto, un poco contarles lo que les dije, contarles qué pensamos, contarles cómo pensamos, contarles cómo estamos parados hoy acá, contarles que cuando uno compra una luminaria, uno está comprando un objeto, ¿sí? Es un objeto hermoso, pensado, diseñado, o no, a veces no tan hermoso, no tan pensado, no tan diseñado, pero es un objeto. Cuando uno compra un profesional, o sea, un diseño de iluminación, está comprando un sistema de soluciones lumínicas para este ecosistema, que es un ecosistema biológico y es un ecosistema productivo. Y en definitiva, acá hay personas que están trabajando, están produciendo. ¿Cómo podemos hacer que esas personas se sientan mejor en ese espacio? Y la idea es poder hacerlo en conjunto, porque cuando se hace en equipo, el resultado es más satisfactorio, es el resultado que todos queremos, y cuando el equipo lo entiende, todos tiramos para el mismo lado, ¿sí? Así que bueno, con esto ya me despido, y les agradezco de nuevo por haber prestado su atención, por haber venido hasta acá, por tomarse este tiempo, y nada, cuando lo que necesiten, acá